Hemorragias de la primera mitad. Empecemos con el aborto. El aborto es la interrupción espontánea provocada del embarazo con o sin expulsión parcial o total del producto de la concepción antes de las 22 semanas o cuando el peso es menor de 500 gramos o la longitud cráneo-rabadilla es menor de 25 centímetros. ¿Qué formas clínicas podemos encontrar cuando vemos este tema? Primero, si te dicen sangrado de primer trimestre más cuello cerrado con embrión vivo, hay que pensar en amenaza de aborto. Si hay cuello cerrado, pero el embrión está muerto, eso es un aborto diferido. Si hay sangrado, cuello dilatado, pero las membranas íntegras, eso es un aborto inminente. Si hay sangrado, cuello dilatado, pero las membranas rotas, eso es un aborto inevitable. Si está asociado a coagulación intravascular diseminada, hay que pensar en un aborto diferido, que puede tener sinónimos como que te digan que es un aborto retenido o frustro. Un aborto incompleto es aquel que tiene sangrado en el primer trimestre profuso, dolor severo, cuello dilatado, ecografía de endometrio acaba el detalle mayor de 15 milímetros, a diferencia de un aborto completo, donde el sangrado asociado a la dilatación del cuello uterino o puede estar cerrado también, pero tiene una ecografía de endometrio menor de 5 milímetros. Siguiendo con las definiciones, vemos aborto recurrente, que es aquella paciente que tiene más de 3 abortos. De causa usualmente son las cromosomopatías, las aneuploidías. Epidemiología. Aborto espontáneo es la complicación más frecuente de la gestación inicial, 80% en el primer trimestre, y representa el 25% de hemorragias en el primer trimestre. La clasificación de los abortos según su etiología puede ser natural o provocado. Este último obedece a una indicación terapéutica o un acto criminal. Según edad gestacional, se clasifica en ovular, que es de las primeras 2 semanas, embrionario de 3 a 8 semanas, fetal precoz si es de 9 a 12 semanas o fetal tardío si es de 13 a 22 semanas. Según la recurrencia, puede ser recurrente si tiene 2 abortos consecutivos o habitual si tiene 3 consecutivos o 5 intermitentes. Es un aborto primario si todas las gestaciones terminan en aborto y es secundario si ya tuvo un embarazo a término antes. ¿Cuáles son las causas del aborto? El 75% son genéticas, 70% en el primer trimestre y 30% en el segundo trimestre. Así tenemos causas numéricas como las aneuploidías, trisomía, monosomía, poliploidía. Tenemos causas como la cromosomopatía que genera más aborto, la trisomía 16. Causas estructurales, translocaciones e inversiones. Hay trastornos endocrinos, acuérdate, hay dos principalmente. El primero, hipotiroidismo no controlado y el segundo, diabetes mellitus. Puede ocurrir también hiperprolactinemia y cuando no se produce progesterona debemos sospechar en un defecto del fase lútea. Abortos tardíos, indoloros o recurrentes, si nos mencionan esta frase o estas palabras debemos pensar en una insuficiencia cervical. Si hay trastornos del útero, deberíamos sospechar en anomalías congénitas, por ejemplo las miomatosis, especialmente las ubicadas a nivel submucoso, adherencias que pueden verse como sinequias, trastornos autoinmunes, síndrome antifosfolipídico, que deberíamos sospecharlo cuando tenga historia de trombosis más aborto, lupus eritematoso sistémico, entre otros. Ahora, asociado a infecciones, veamos aquí que hay Toxoplasma gondii, Listeria monocitógenes, Clamidia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Treponema pallidum, VIH, Borrelia burgdorferi, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus galactiae. Y también hay asociado a medicamentos y tóxicos. Así tenemos el alcohol,
Una gestante que tome más de 2 días a la semana o que tome cafeína a dosis altas, que fume, cocainómana, por ejemplo, que use gases anestésicos, radiación en dosis altas, isotretinoína y metotrexate. El tratamiento. Veamos el manejo. Si ocurre una amenaza de aborto, lo que indicaríamos sería reposo y antiespasmódicos dependiendo de la pregunta. ¿Cuándo prescribimos una aspiración endouterina? Cuando el aborto es incompleto y en tiempo de gestación tiene menos de 12 semanas. En cambio, cuando indicamos un legrado uterino, cuando es un aborto incompleto, pero en gestación lleva un tiempo mayor de 12 semanas o la paciente está inestable. Viendo las causas de insuficiencia cervical, en estos casos, cuando indicamos un cerclaje, es profiláctico cuando la gestante tiene de 12 a 14 semanas con antecedente de conización o insuficiencia cervical. Se indica cerclaje terapéutico secundario cuando una gestante tiene menos de 24 semanas con cuello corto menor de 25 milímetros por eco. Y es un indicativo de cerclaje de emergencia o terciario cuando la gestante tiene menos de 24 semanas, pero el cuello está dilatado a más de 2 centímetros. La técnica que más se usa para esta patología es la técnica de cerclaje profiláctico, es la técnica de McDonald. Indicación de cirugía cuando se sospecha de perforación uterina por legrado. Y eso lo debemos sospechar cuando la paciente se presenta inestable hemodinámicamente, cuando se ha usado una cureta aspirativa o hay signos peritoneales. De lo contrario, se tiene que hacer observación de los signos vitales. Veamos ahora el manejo médico. Si es una paciente que tiene menos de 13 semanas, la interrupción del embarazo se puede hacer con misoprostol, 800 microgramos vía vaginal o vía sublingual. Si es un aborto diferido, con misoprostol 800 o 600 microgramos. Si es un aborto incompleto, 600 vía oral por una dosis o 400 vía sublingual o 400-800 vía vaginal. Para preparar el cervix, 400 microgramos vía sublingual 1 hora antes o vía vaginal 3 horas antes. Si tiene más de 13 a 22 semanas, hay que interrumpir el embarazo con 400 microgramos de misoprostol vía vaginal, vía sublingual o 200 microgramos por otra vía. Muerte fetal, 200 microgramos vía vaginal, aborto inevitable, 200 microgramos vía vaginal, vía sublingual. Preparación cervical, 400 microgramos vía vaginal 3 horas antes.